Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 19, el título dice Pablo en Efeso. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Este es un pasaje impresionante verdaderamente. Había unos creyentes que se ven, por lo que dice acá la Escritura, eran ya seguidores de Jesucristo, eran ya conocedores del Evangelio, pero no tenían el conocimiento de la persona del Espíritu Santo. Así hoy hay muchos cristianos, muchos creyentes en las iglesias, que seguramente muchos están escasos de este conocimiento. Hoy este conocimiento del Espíritu Santo, de una u otra manera, se ha hecho más abundante, vamos a decir, y hay en las iglesias, hay enseñanza, pero a veces hay ocasiones en que esta enseñanza está un poco distorsionada y en ocasiones también es escasa. Hoy, si usted le pregunta a un creyente, a un cristiano, ¿qué es el Espíritu Santo?, va a quedar en silencio y quizás no va a saber qué contestar. Va a pensar por un tiempo, por unos instantes, y va a decir: bueno, el Espíritu Santo es cuando vos hablas en lenguas. Otro dirá: bueno, el Espíritu Santo es cuando vos temblás. Bueno, otro dirá: el Espíritu Santo es un poder. Y así. Y muchos tendrían sus respuestas, ¿verdad?, que en ocasiones parecen que tienen 100% base bíblica, pero en ocasiones, si empezamos a profundizar o a examinar esas respuestas, están lejos de la verdad. El punto principal en cuanto a la persona del Espíritu Santo que tiene que tener en claro todo creyente y principalmente los ministros del Evangelio, los que predican, los que enseñan, es que el Espíritu Santo es una persona. Él es una persona, la tercera persona de la Trinidad. No es como algunos piensan, que es un poder, es una fuerza impersonal. Hay religiones, sectas, que no creen en la personalidad del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo sea una persona. Y así hay muchos pentecostales que cuando uno le dice, ¿qué es el Espíritu Santo?, lo primero que se le viene quizás es, no sé, danzar, hablar en lengua, saltar, gritar, pero lo menos que se les pasa por la mente es que el Espíritu Santo es una persona. Y acá está el peligro. El creyente debe buscar a conocer a profundidad en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, en la Palabra de Dios, estas cosas que son fundamentos, que son pilares, que son las columnas de la doctrina del Evangelio pentecostal. El Espíritu Santo es una persona. Ese es lo primero, lo más claro que tenemos que tener en cuenta los cristianos, ¿sí? Esa persona reparte dones, esa persona levanta ministerios, esa persona hace producir frutos, esa persona te hace danzar, esa persona te hace hablar en lenguas, esa persona te da el poder para vencer las tentaciones, el poder para ser fiel a Dios, el poder para testificar del Evangelio, pero es una persona, ¿sí? Y a la luz de la palabra de Dios vamos a buscarle rápidamente fundamento a este principio, a esta verdad de la palabra de Dios. ¿Sí? Basándonos en lo que dice Dios en su palabra, encontramos que el Espíritu Santo es una persona. Él posee las tres características de una persona o de una personalidad. La Biblia dice que el Espíritu Santo, ¿sí?, tiene voluntad, emoción e intelecto. Estas tres o estos tres elementos, podemos decir, es lo que forman la personalidad, y nosotros podemos decir: Él es una persona, Él tiene una personalidad porque tiene estos tres elementos: intelecto, voluntad y emoción. Y ahora vamos a ver, a la luz de la palabra de Dios, cómo estos tres elementos están en la persona del Espíritu Santo, lo cual demuestra que Él es una persona, ¿sí? No es un poder sin sentimientos o una energía o no sé, lo que muchos quizás puedan decir. Algunos dicen que es la fuerza activa o un poder emanado de Dios que no tiene forma, ni voluntad, ni personalidad. Pero la palabra de Dios muestra otra cosa. Y a eso es lo que nosotros como cristianos tenemos que sujetarnos.
La Biblia dice en Isaías 2, y reposará sobre él, Isaías 11:2, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Acá ya, entonces la palabra de Dios establece que el Espíritu del Señor, el Espíritu de Jehová, es espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo. O sea, Él tiene intelecto. El Espíritu Santo tiene este elemento que señala, que demuestra, que confirma, que establece que Él es una persona. Él tiene intelecto, Él tiene inteligencia. El otro punto es que el Espíritu Santo tiene voluntad. El segundo elemento de una personalidad es la voluntad. Y Él tiene este elemento. Vamos a ver en 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12, versículo 11, dice así la palabra de Dios. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Sí? Dice como Él quiere. El Espíritu Santo tiene voluntad. El Espíritu Santo es inteligente, tiene inteligencia como persona, como personalidad y tiene voluntad. Hay a veces que uno escucha que dice, bueno, vos ahora, ponete a hablar en lenguas, por ejemplo, ¿sí? Hace esto, hace aquello, pero en realidad es como que nosotros ponemos nuestra voluntad por sobre la voluntad del Espíritu Santo, y Él tiene voluntad. Esto es sabio en el cristianismo, el buscar que Él se mueva, que Él haga algo cuando Él quiere, como Él quiere y con Él que Él quiere. Y no nosotros como activar o accionar algo a la fuerza, a nuestra propia voluntad o cuando se nos antoja. ¿Sí? Dice la Escritura, como Él quiere. Entonces Él tiene voluntad. Y nosotros tenemos que entender esto. Entonces cuando el creyente empieza a entender que el Espíritu Santo es una persona que tiene inteligencia, que tiene voluntad, cambia hacia la persona del Espíritu Santo. ¿Sí? Cambia hacia la persona de Él su conducta, su trato. Hermanos, a veces, más adelante lo vamos a ver en otro momento, vamos a ver también el tema acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y qué cosas incluyen blasfemia contra el Espíritu Santo? A veces nosotros pensamos que blasfemar contra el Espíritu Santo es decirle, no sé, unas malas palabras, unas palabras sucias y atrevidas, pero a veces también cosas grotescas, chistes grotescos, también ya están al filo de ya casi ser una blasfemia contra el Espíritu Santo. Y eso contrista al Espíritu Santo, eso lastima al Espíritu Santo, eso hace mal y nos separa de la comunión con Dios y de la persona del Espíritu Santo. Habíamos dicho entonces, el Espíritu Santo tiene intelecto, tiene voluntad, y el tercer elemento que forma a una personalidad es la emoción. Y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios, la Biblia, si el Espíritu Santo tiene emoción o emociones, ¿verdad? En Efesios 4:30 nos dice lo siguiente, es un pasaje muy conocido por los cristianos. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristéis al Espíritu Santo, no le pongan triste, no le pongan mal. Nosotros estamos haciendo mucho mal, hermanos y hermanas en el Señor, por ignorar o por olvidar o por pasar por alto estas cosas que dice la palabra de Dios, ¿sí? Esto lo dice la palabra, esto lo enseña la Biblia. Hermanos y hermanas en el Señor, como estábamos diciendo, ¿verdad? Es necesario que los cristianos vuelvan a los fundamentos doctrinarios que están en la palabra de Dios, a estas verdades que están en la Biblia, en la palabra de Dios. Hoy casi ya no hay enseñanza en estos puntos. Quizás por momentos se menciona al Espíritu Santo, pero no se toma en claro o no se enseña en claro bien directamente o abiertamente que Él es una persona, y luego aparte de eso, que el Espíritu Santo es una persona, Él es Dios, y por eso también la tercera persona de la Trinidad, Dios igual al Padre y a Jesucristo, merece nuestro respeto, nuestra reverencia, nuestra alabanza y nuestra adoración. Y a veces quizás le alabamos, y a veces quizás le adoramos, pero respeto en ocasiones no hay. Se hacen bromas del Espíritu Santo, se hacen chistes del Espíritu Santo,
Santo, se habla de Él livianamente, y este punto justamente es el que hace daño o afecta al tercer elemento o a la tercera característica de una personalidad. El Espíritu Santo tiene emoción, y como hemos visto, la palabra de Dios dice, ¿verdad? No contristéis al Espíritu Santo, no le pongan triste, no entristezcáis al Espíritu Santo, no le pongan mal. Y a veces nosotros los creyentes con nuestras actitudes, a veces, bueno, quizás oramos, a veces le rechazamos cuando Él nos llama a orar, a estudiar, a ayunar, a congregarnos, pero a veces hacemos muchísimas, infinidades de bromas acerca de Él, y eso está mal. Quizás no nos atrevemos a bromear del Padre ni del Hijo, pero al Espíritu Santo lo tratamos como un ser humano, como cualquier cosa, y eso está mal. Y el Espíritu Santo entonces tiene intelecto, voluntad y emoción. Él es una persona, los cristianos tienen que tener bien en claro esto, y desde ahora en más, si no lo tenían en claro, grabarlo en el corazón, y que eso cambie nuestra actitud hacia Él, nuestro comportamiento hacia la persona del Espíritu Santo. Porque como dice la palabra de Dios, como estamos aprendiendo, Él tiene intelecto, voluntad y emoción. Así hay un texto muy fuerte, que yo creo que tiene que hacernos temblar a los cristianos, y es Isaías. Isaías 63:10 nos dice: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y Él mismo peleó contra ellos. Este es un texto, para mí, es uno de los textos más tremendos de la palabra de Dios, que nos advierte a los cristianos de no ser rebeldes, de no hacer enojar al Espíritu de Dios, al Santo Espíritu de Dios, por lo cual Él algún día se enoje, se contriste y se ofenda de tal manera que nos abandone, que nos deseche, y que nosotros seamos expulsados del pueblo de Dios, porque Dios desecha, queridos hermanos, Dios se enoja, queridos hermanos, y como acá dice, ¿verdad? Por lo cual se le volvió enemigo, y Él mismo peleó contra ellos. Dios nos guarde, Dios nos libre de que nosotros provoquemos tal enojo, tal herida al corazón del Espíritu Santo, por lo cual Él un día nos abandone, se aleje de nosotros, y en vez de ser nuestro amigo, sea nuestro enemigo y pelee contra nosotros. Y como Él pelea, Él no nos pelea golpeándonos, ¿verdad? Como un hombre quizás golpea a otro, pero con el simple hecho de que el Espíritu Santo retire de sobre nosotros su protección, entonces Satanás nos va a zarandear, y Satanás nos va a hacer destrozo, nos va a hacer estrago, porque hermanos, si hoy estamos con vida, si hoy permanecemos un día en los caminos de Dios, si hoy leemos un versículo de la palabra de Dios, si hoy oramos, es por la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, cuidémonos. El Espíritu Santo, recordemos, es una persona, no un poder así nomás, no una energía sino más, y cuidémonos nuestra conducta y nuestro trato con Él. Él tiene intelecto, voluntad, emoción, es una persona, y cuidémonos. Él es la tercera persona de la Trinidad, Él es Dios, y merece nuestra adoración, nuestra alabanza y nuestro respeto. Respetemos al Espíritu Santo, dejemos de tratar quizás livianamente, como estamos haciendo con la persona del Espíritu Santo, y Dios nos va a bendecir. Hay muchos cristianos que quizás no logran victorias en su vida, avances en su vida. Hay que examinarse. Quizás estamos ofendiendo al Espíritu de Dios, quizás estamos mal con Él por nuestro comportamiento liviano hacia la persona del Espíritu Santo. Dios les bendiga, Dios nos bendiga a todos, y con la ayuda del Señor vamos luego, más adelante, a compartir también otra enseñanza en cuanto a la persona del Espíritu Santo. Podemos hablar acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo y otras cosas más con la ayuda de Dios. Que Dios les bendiga, guarden esta enseñanza en su corazón, y Dios nos va a dar la fuerza para poner por obra, para vivir su palabra. Dios les bendiga.